Al atravesar la puerta, él rompió de una patada la vitrina de cristal y no redujo el paso ni una sola vez. 3 hombres dentro en menos de 30 segundos. El cerrojo giró detrás de ellos. El más grande cruzó el suelo directamente y la agarró del brazo, empujándola contra el panel perforado. Los ganchos se le clavaron en la espalda. Una llave inglesa que su padre había colgado allí en 1991 cayó y rebotó contra el hormigón. Ninguno de los dos miró hacia abajo. El segundo fue directo a la caja. El tercero recorría el área de reparaciones con una linterna, como si ya conociera la distribución. No habían intercambiado una sola palabra desde que entraron. Ese silencio fue lo que le robó el aliento. En el borde de su visión, junto a las sillas de espera, el anciano de camisa de franela había dejado su revista. Tenía ambas manos planas sobre las rodillas y miraba al frente. 40 años antes, hombres 2 veces más grandes que Troy Sasser callaban al oír su nombre. Nadie en aquel taller lo sabía. Troy Sasser, menos que nadie. Troy asintió a Kenny sin apartar los ojos de Claire. Kenny tenía 26 años, pesaba 104 kilos y jamás en su vida había tenido dificultad para mover a alguien que no quería moverse. Entró en la zona de espera como un hombre que ya había hecho aquello muchas veces, tranquilo, seguro de sí mismo, pensando ya en lo que vendría después. Agarró a Walt por ambos hombros. Lo que ocurrió durante los siguientes 3 segundos no pareció una pelea. No se parecía a nada para lo que Kenny tuviera una palabra. La mano izquierda de Walt se elevó, encontró la muñeca derecha de Kenny e hizo con ella algo pequeño y preciso. Entonces Kenny estaba en el suelo, mirando el techo, mientras su muñeca enviaba a su cerebro información que éste tardaba en procesar. El anciano de franela seguía exactamente donde había estado, con las manos otra vez a los lados, como si aquello solo hubiese sido una interrupción menor. Kenny no se levantó. La linterna del área de reparación se apagó. Daryl entró apresurado por la puerta de la bahía. Vio a Kenny en el suelo, vio al anciano, comprendió que la situación había cambiado de una forma que todavía no entendía del todo y tomó la decisión que toman los hombres cuando están furiosos y confundidos, y esos dos sentimientos actúan más rápido que su juicio. Entró de todos modos, lideró con la derecha. Walt dio un paso a la izquierda. No rápido, solo a la izquierda, un paso como el que uno da en una acera para esquivar algo. El puño de Daryl pasó junto a su oreja y el codo de Walt salió disparado hacia atrás, golpeando el costado de la cabeza de Daryl con la eficiencia particular de un hombre que ha repetido ese movimiento tantas veces que ya no necesita pensarlo. Las piernas de Daryl cedieron. Al caer, agarró el borde de la mesa de la sala de espera y la arrastró consigo. Las revistas se abrieron en abanico sobre el suelo de hormigón y nadie les prestó atención. El taller quedó completamente silencioso. Troy no se había movido. Estaba a 1,83 m de Claire y a 3,66 m de Walt, y hacía exactamente lo que hace el cerebro cuando recibe una información que contradice algo que uno consideraba resuelto. Sus ojos pasaron de Kenny a Daryl, de Daryl al viejo. El anciano permanecía en medio de la zona de espera, las manos a los lados. El vaso de café de cartón seguía sobre la silla detrás de él, y su respiración era igual de pausada que cuando estaba sentado leyendo. Troy no pudo leer ninguna expresión en su rostro, ni rabia, ni satisfacción, ni ese brillo especial que sienten algunos hombres cuando la violencia se inclina a su favor. Solo presencia, la presencia sin adornos de un hombre que estaba exactamente donde quería estar. Troy había construido todo su negocio leyendo a la gente, sabiendo durante los primeros 30 segundos de entrar en una habitación quién sería un problema y quién no. Al entrar ya había estudiado el lugar, la mujer detrás de la caja, la posición del cajón, las líneas de visión hacia el área de ventas y al viejo en el sillón de la esquina, leyendo una revista de 8 meses y tomando café de un vaso de cartón. Lo había catalogado como un mueble y ahora comprendía que había sido un error. Lo entendió como se entienden las cosas que el cuerpo sabe antes de que la mente las alcance,
primero en el pecho, luego en el estómago y por último, de mala gana, en la parte del cerebro encargada de llevar cuentas honestas. La mano se le fue a la cintura. Sacó la pistola, la levantó sobre 4 metros de hormigón y la sostuvo frente al pecho de Walt. Su mano estaba más firme de lo que él se sentía. Era lo único que esa noche seguía funcionando bien. Walt miró la pistola. Luego miró a Troy. No retrocedió, no levantó las manos, no modificó la respiración, la postura ni el silencio particular que lo rodeaba desde que se levantó de la silla. Miró a Troy como se mira algo cuyo final ya se ha visto. «No deberías hacer eso», dijo Walt. No fue una advertencia ni una súplica. Fue como decirle a alguien que la estufa está caliente. Sobrio, paciente, como si hubiese preferido enseñárselo de otro modo, pero ya hubiera dicho lo que podía decir y el resto dependiera de él. La mandíbula de Troy se tensó. La pistola no se movió, pero sus ojos hicieron algo que no habían hecho en 11 golpes anteriores, en 11 habitaciones anteriores, en 11 momentos anteriores. Dudaron. Al otro lado de la sala, Claire no se había apartado del panel perforado. Los ganchos todavía le mordían la espalda y sus pies aún no apoyaban del todo en el suelo, pero observaba al anciano de franela con una pistola apuntándole al pecho en medio del taller de su padre. Solo pudo pensar una cosa: no tenía miedo. No fingía calma ni se contenía con esfuerzo. Simplemente no tenía miedo, como un hombre que deja de temer algo que ha sobrevivido tantas veces que ya no puede sorprenderlo. La mano de Troy subió un poco y se detuvo. «¿Quién eres?», preguntó. Walt no respondió enseguida. Miró a Troy como se mira una pregunta que ya le hicieron antes, hace mucho tiempo, hombres que estaban exactamente donde Troy estaba ahora y que aprendieron la respuesta por las malas. «No importa quién soy», dijo Walt, «importa lo que pasa después». Metió la mano en el bolsillo de su camisa. La mano armada de Troy se elevó otro poco. Walt sacó un teléfono, miró la pantalla un instante y marcó un nombre. Dijo 4 palabras en voz baja. Guardó el teléfono y volvió a mirar a Troy. 12 minutos, dijo Walt. Úsalos con cuidado. La boca de Troy se abrió y se cerró. Para entender por qué esas 2 palabras, 12 minutos, vaciaron la certeza del rostro de Troy Sasser como el agua de una pileta agrietada, despacio y luego de golpe. Hay que saber quién había sido Walt Dree antes de convertirse en el hombre del sillón de la esquina. Antes de la franela, del café malo, de las revistas de 8 meses y de los cambios de aceite de los miércoles por la mañana en una motocicleta que no había necesitado uno en 2 años. Antes había sido algo muy distinto. Harold Hobbs abrió aquel taller en 1987 con un juego de herramientas usadas, un elevador para 2 coches comprado a un concesionario quebrado de Cheyenne y un préstamo de First Mountain Bank que pagó en 9 años. Construyó el letrero él mismo, de madera y no de metal porque el metal costaba más, y pintó las letras a mano un sábado por la mañana mientras Claire, de 3 años, se sentaba sobre un barril de aceite volcado y lo miraba. Ella no podía recordar aquella mañana. Se la habían contado tantas veces que el recuerdo parecía real, pero conocía la diferencia. Lo que de verdad recordaba venía después, el olor del taller antes de encender las luces por la mañana, hormigón frío, grasa vieja y algo debajo de todo aquello que nunca logró nombrar, algo que simplemente pertenecía al lugar. La atmósfera particular de un edificio donde se había trabajado honestamente durante mucho tiempo había crecido con aquel olor. Walt Dree había llegado a Casper 3 años antes, un martes por la tarde de octubre, con una bolsa y una motocicleta. No tenía un plan concreto salvo detenerse. Había atravesado 4 estados en 6 días, y en Casper se le agotó el impulso que normalmente lleva a un hombre adelante cuando nada lo atrae a un sitio específico. Alquiló una habitación sobre una ferretería de Elm Street, pagó 3 meses por adelantado en efectivo y pasó las 2 primeras semanas averiguando qué restaurantes abrían temprano, qué gasolineras servían buen café y qué carreteras secundarias valía la pena recorrer en una mañana despejada. No le dijo a nadie su nombre.
no su nombre completo, no el nombre que de verdad importaba. Troy Sasser había construido su empresa como se construye algo cuando se tiene paciencia y no se es tonto, despacio, con cuidado, pieza por pieza. Había empezado a los 24 con 2 amigos del instituto y una idea sencilla. Los pequeños negocios funcionaban con efectivo. Los dueños no querían problemas, y donde se encontraban esas 2 verdades estaba el dinero. Su primer objetivo fue una lavandería de Cheyenne. El propietario pagó sin hablar y Troy salió con $460 en una bolsa de papel, entendiendo por completo que había encontrado algo que funcionaba. Harold enseñó a Claire a cambiar un neumático a los 7 años, no porque esperara que lo hiciera, sino porque, con la obstinación propia de un hombre que había construido todo lo suyo, creía que su hija debía saber cómo funcionaba cada cosa de su mundo. A los 12 podía leer un motor. A los 14 reconstruyó su primera transmisión, la de una camioneta Chevy del 73 perteneciente a un ranchero llamado Dale, que la llevaba al taller cada primavera y siempre pagaba en efectivo, dejando sobre el mostrador para Claire un billete de 20 doblado 2 veces, sin explicación alguna. Ella trabajó junto a su padre durante 22 años, no por obligación, sino porque no quería estar en ningún otro lugar. Walt había abandonado el capítulo Iron Valley en 2009, no ruidosamente ni con ceremonia, simplemente dejó de presentarse. Los hombres que habrían podido objetarlo se miraron unos a otros y llegaron, uno por uno, a la conclusión de que Walt Dree era exactamente la clase de hombre a la que se dejaba ir en silencio. Había cosas que había hecho durante 20 años para el capítulo que nadie anotó en ninguna parte, porque anotarlas habría sido un problema en sí mismo. Había deudas con él que ninguna moneda existente podría pagar. Y estaba lo de su hija, aquello de lo que jamás hablaba, lo que acabó con su voluntad de seguir siendo lo que había sido y despertó el deseo de ser algo diferente, más pequeño y tranquilo, lejos de todo lo que conocía. Escogió Casper porque allí nadie sabía su nombre. Eso duró unos 4 meses. El 11º trabajo de Troy fue una tienda de alquiler de herramientas en Laramie. Salió de allí en menos de 20 minutos. La dueña, una mujer de 58 años llamada Patrice, le entregó el contenido de la caja sin hablar, se sentó en la silla de su oficina y miró la pared hasta que él se fue. Condujo por la ruta 80 rumbo a Casper con la satisfacción especial de un hombre cuyo sistema funcionaba exactamente como debía. 3 semanas después pasó frente a Hobbs Auto and Repair, en la ruta 220. Eran las 9:45 de la noche. Vio que las luces seguían encendidas, que había un solo coche en el estacionamiento y que una mujer trabajaba sola bajo un elevador cuya puerta estaba abierta. Sin querer, redujo la velocidad, dio la vuelta a la manzana y memorizó la posición de la caja, las líneas de visión y la distancia hasta la intersección más cercana. Regresó 2 veces para confirmar su impresión. Harold Hobbs había muerto un jueves por la mañana de marzo, 14 meses antes de aquella noche de martes. Claire estaba cambiando las pastillas de freno de un vehículo de empresa cuando sonó su teléfono. Terminó primero la reparación, no porque no le importara, sino porque su padre le había enseñado que se termina lo que se empieza, y, en ese instante, necesitaba algo familiar, algo que ya supiera hacer. Fue al hospital con las manos todavía grasientas y esperó 2 horas en la sala de espera antes de que el médico confirmara lo que ya había oído en la voz de su tía. Lloró una sola vez, durante 11 minutos, sola en el estacionamiento subterráneo. Luego regresó al taller y trabajó el resto del día. El préstamo que su padre le dejó ascendía a $47,300. El banco había sido paciente hasta cierto punto. Claire trabajaba 6 días por semana, 10 horas al día, y cubría ella misma los turnos nocturnos para ahorrar sueldos. Llevaba 3 meses de atraso en la segunda cuota, no se lo había contado a nadie. Desde primavera, Walt acudía a Hobbs Auto cada miércoles por la mañana. Siempre llevaba la Harley,
Pedía el mismo servicio, se sentaba en el mismo rincón y tomaba el café que hubiera en la jarra sin quejarse. Los otros clientes habituales aprendieron a no iniciar conversaciones con él, no porque fuera descortés, nunca lo fue, sino porque sus respuestas eran tan precisas y suficientes que la gente terminaba por dejar de hacer preguntas. Ya conocían la respuesta. Clare descubrió en el segundo mes que la motocicleta no necesitaba aquello por lo que él la llevaba. No dijo nada. Él no lo explicó. Algunos acuerdos no necesitan palabras para que ambas partes los entiendan. La noche en que Troy Sasser rompió la vitrina y entró con 2 hombres, Walt llevaba 2 horas y 41 minutos sentado en el sillón de la esquina, más de lo que había durado jamás un cambio de aceite en la historia de los motores de combustión. Claire tampoco le preguntó entonces. Más tarde entendería que él había visto el coche de Troy dando vueltas a la manzana. Todo había empezado un miércoles por la noche de abril, 6 meses antes. Walt era el último cliente del día. Claire terminó la Harley a las 7:30 y él se quedó sentado tanto tiempo que ella le rellenó el café 2 veces sin que se lo pidiera. Afuera la luz se volvió opaca y gris. El estacionamiento estaba vacío salvo por su motocicleta y la camioneta de ella, y sobre el negocio junto a la carretera cayó ese silencio especial que queda después de que pasa el último coche y no se detiene. Clare estaba contando la caja cuando lo dijo, sin mirarlo. Lo dijo hacia el aire, como se dicen las cosas que uno ha cargado demasiado tiempo para seguir llevándolas solo. Es la tercera vez esta semana que alguien pasa despacio después de cerrar. Walt no contestó de inmediato. Dejó el vaso sobre su regazo y miró un momento hacia el escaparate. El mismo coche, coches distintos, siempre la misma velocidad. Él asintió una vez, como un hombre cuya sospecha acaba de confirmarse. Clare cerró el cajón y se apoyó en el mostrador. No era una mujer que preguntara constantemente. Su padre no la había criado así, pero tampoco era una mujer que fingiera no ver lo que era evidente. Y lo evidente era que cada noche estaba sola en aquel edificio, situado junto a un tramo de la ruta 220, cuyo vecino más cercano era una tienda de aparejos cerrada a 400 metros al este. ¿Has pensado en conseguir un perro?, preguntó Walt. No puedo permitirme un perro. Casi sonrió. Se quedó callado un momento, se levantó y fue hacia la mesa de trabajo junto a la caja, donde ella ordenaba las herramientas más usadas igual que su padre las había guardado. Algunas costumbres sobreviven a quienes las enseñaron. Tomó la llave combinada de 19 milímetros, la giró una vez en la mano y la dejó boca abajo sobre la mesa. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó. Claire observó la llave, que alguien la devolvió mal, que algo no está bien. Walt dijo que, en ciertos lugares y para cierta gente, una llave boca abajo sobre el banco significaba que la persona que la había puesto allí necesitaba que alguien se quedara. Ella lo miró. Mi padre hacía eso. Tu padre estaba en un capítulo. Yo estaba en un capítulo, dijo Walt, con la manera de quien menciona algo que antes fue enorme y ahora es solo un hecho. Iron Valley. Durante 20 años. Ella no preguntó más. Él no lo había dicho como invitación. Tomó la chaqueta del respaldo y se la puso. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Si alguien viene aquí de noche y necesitas a alguien que no se vaya, pon la llave boca abajo sobre la mesa. Vendré a mirar. Claire miró la llave de 19 milímetros. Su padre la había comprado en una liquidación de ferretería en 2003 por $89 y había estado sobre esa mesa, en ese sitio, desde que ella podía recordar. ¿Y si tú no estás aquí?, preguntó. Entonces estaré aquí, dijo Walt. Salió. La campanilla de la puerta sonó una vez y luego cayó. Clare permaneció junto al mostrador mucho después de que las luces traseras de la motocicleta desaparecieran por la ruta 220. Finalmente tomó la llave, la puso derecha y volvió a cerrar caja. No volvió a pensar en ello, no de forma consciente, pero en las noches que trabajaba hasta tarde, muchas más de las que debería, más de las que su padre habría permitido si hubiera tenido voz en el asunto, descubría
sin proponérselo, que la llave estaba siempre al alcance, siempre en aquella mesa, siempre en aquel lugar. La noche en que Troy entró, Claire buscó el tablero de llaves que guardaba junto a la caja. Fue un movimiento natural, uno que había hecho 1000 veces. Troy estaba a 6 metros detrás de su hombro izquierdo, tan cerca que podía oírlo respirar. Kenny estaba junto a la puerta principal y Darrell en algún lugar de la bahía. No había manera de prever los 5 minutos siguientes. Su mano encontró el tablero y luego la llave inglesa. La dejó sobre la mesa sin mirarla, boca abajo. Un único gesto, el mismo que utilizaba para todo en aquel taller, eficiente y sereno, como si fuese simplemente la siguiente tarea que debía realizar. Troy no lo notó, miraba dentro de la caja. En el rincón junto a las sillas, Walt dejó su revista. La llamada del banco había llegado aquella mañana a las 8:17. Clare estaba debajo de una Ford F-250 cambiando un diferencial trasero que llevaba tiempo rozando. Envió la llamada al buzón de voz, terminó el diferencial, se limpió las manos y escuchó el mensaje de pie en la bahía, mientras el motor junto a ella todavía chasqueaba al enfriarse. El pago estaba $1,214 por debajo de lo requerido. El banco estaba dispuesto a trabajar con ella. Decía el mensaje en el tono particular que usan los bancos cuando no están dispuestos a trabajar contigo, pero prefieren que creas otra cosa. Tenía hasta el final del mes. Guardó el teléfono y tomó el siguiente coche del estacionamiento. Así afrontaba las cosas Claire Hobbs, no porque no las sintiera, sino porque las sentía de la manera especial en que se siente algo cuando ya se ha decidido que sentirlo no cambiará nada. Entonces era mejor seguir adelante. Su padre había sido igual. Antes creyó que era un defecto. Ahora pensaba que era la única razón por la que alguno de los dos había logrado sacar algo adelante. Al mediodía había recibido otros 4 vehículos. A las 3 había terminado 2. Había cobrado a un cliente por piezas que llevaba 3 semanas esperando que pagara y había comido medio sándwich de pie junto a la caja porque no tuvo tiempo de sentarse. Troy Sasser pasó aquella mañana haciendo lo que hacía antes de cada golpe, recorrer su ruta. Condujo por la ruta 220 a las 7, otra vez a las 10 y otra a las 2 de la tarde. Cada vez observó lo mismo, la visibilidad desde la carretera, el flujo de tráfico, la posición de la farola más cercana, cuya bombilla del poste oriental estaba fundida desde hacía tanto tiempo que nadie parecía preocuparse por cambiarla. Anotó mentalmente la hora en que el último cliente habitual, un ranchero en una Silverado cubierta de barro, se fue a las 4:52 y la hora a la que Claire bajaba la puerta de la bahía hasta la mitad. 5:30 cada tarde, hubiera terminado o no, porque el ruido de la carretera hacía difícil oír bien los motores con la puerta abierta por completo. No escribió nada. Troy Sasser no escribía nada. Escribir era para hombres que necesitaban recordar porque no habían prestado atención desde el principio. Walt llegó al taller a las 6:51 de esa noche. No lo había planeado. Iba en moto hacia el sur por la calle 13, rumbo a un restaurante que le gustaba en las afueras, y giró hacia la ruta 220 sin terminar de decidirlo, esa manera en que el cuerpo toma decisiones que la mente solo comprende después. Vio la luz de la bahía desde 300 metros, entró y estacionó sin aviso al borde del lote. Claire levantó la vista del compartimiento del motor al oír la Harley. «La trajiste hace apenas 2 días», dijo. «Oí algo mientras venía». Ella lo miró un momento. «Métela», dijo. Walt se sentó en el rincón, tomó café y leyó su revista mientras ella revisaba la Harley, que no tenía absolutamente ningún fallo. No encontró nada, exactamente como esperaba. A las 7:30 ya era de noche. El tráfico de la carretera se redujo a camiones aislados que viajaban al norte, hacia Gillette. La bombilla del poste oriental seguía fundida. A las 8:45, una berlina oscura entró en el estacionamiento frente a la tienda de aparejos abandonada y se detuvo con el motor encendido. Walt levantó la vista de la revista, pasó una página y volvió a mirar abajo.
Clare no vio la berlina. Trabajaba atrás en un conjunto de embrague que debía estar listo a las 7 de la mañana. A las 9:15 la berlina se fue hacia el norte. A las 9:22 regresó hacia el sur y volvió a estacionar, esta vez 2 espacios más lejos y con el motor apagado. Walt dejó la revista sobre el regazo. A las 9:40 oyó un segundo coche y luego un tercero. No le dijo nada a Claire. No había nada más útil que decir que quedarse donde estaba y esperar lo que trajeran los minutos siguientes. Había aprendido durante más de 20 años en situaciones que exigían exactamente esa paciencia que lo más peligroso que una persona puede hacer es moverse antes de comprender por completo el alcance de aquello en lo que está a punto de entrar. 9:47. La puerta principal se abrió. Clare se giró junto al elevador. Walt pasó la última página de la revista, la cerró y la dejó en la silla a su lado. Ya había calculado todo: 3 hombres, 2 puertas, una línea de visión desde la caja hasta el área de reparación. Sabía quién iría primero por él y sabía qué haría entonces. También sabía qué vendría después. Lo que no había pensado por completo, lo que no quería mirar directamente, como uno no mira algo que podría cambiar su decisión si lo contempla demasiado tiempo, era aquella sensación particular de estar en un sillón de esquina de un pequeño taller de Casper y comprender que lo que había huido durante 4 estados y 3 años lo había seguido hasta allí. No era la violencia. Con respecto a la violencia, había tomado su decisión hacía mucho y jamás había hecho las paces con ella. Era la sensación de ser necesario. Eso era lo que sencillamente no podía abandonar. Vio la mano de Claire encontrar la llave y dejarla boca abajo sin mirarla. Un movimiento fluido, como el siguiente punto en una larga lista de cosas por resolver esa noche. Walt se levantó. Troy sostuvo la pistola a la altura del pecho de Walt. 4 metros de hormigón los separaban y 2 hombres yacían en el suelo detrás de él. Se dijo que nada de aquello cambiaba las cosas. La pistola seguía en su mano. Eso era lo decisivo, era lo único que siempre había importado en una habitación a la que él entraba. Dio 3 pasos al frente. El cañón tocó el esternón de Walt. Walt lo miró un instante y después volvió a mirar a Troy. Troy percibió algo en aquella mirada para lo que no tenía palabra y sobre lo que pensaría durante mucho tiempo. No era desafío. Él conocía el desafío. El desafío era simplemente miedo bien vestido. Aquello era algo situado debajo del desafío, aquello sobre lo que el desafío descansaba, como una casa construida sobre un suelo que existía mucho antes de que alguien imaginara construir una casa. Ese hombre ya había estado allí antes, no en una habitación parecida. En aquella habitación, en aquella combinación exacta de amenaza, consecuencias y el silencio particular que llega cuando todos comprenden que los próximos 30 segundos decidirán algo permanente. Troy podía verlo en la postura de Walt. No estaba tenso ni rígido, sino sereno como un poste de cerca, como si hubiera echado raíces en ese instante. Hacía mucho tiempo que esperaba que Troy entendiera lo que él ya sabía. De rodillas, dijo Troy. Walt no se movió. De rodillas, repitió Troy con más fuerza. La dureza pretendía transmitir certeza. No estaba del todo seguro de que lo consiguiera. Walt lo miró. Piensa en lo que haces. Cállate, no estoy preguntando. Te lo estoy explicando, dijo Walt, como un hombre que expone los términos de algo antes de que el otro tome una decisión de la que no hay vuelta atrás. Viniste por una caja registradora y unas llaves de coche. De eso se trataba. Piensa en lo que se trata ahora. La mandíbula de Troy se cerró con fuerza. Se trata de lo que yo diga. No, respondió Walt. Eso cambió hace unos 4 minutos. Algo cruzó el rostro de Troy, rápido y desapareciendo enseguida. Presionó el cañón con más fuerza contra el esternón de Walt. Última oportunidad. De rodillas, ahora. Walt lo miró durante tanto tiempo que aquel silencio adquirió peso, tanto que el aire de la sala pareció cambiar. Luego dijo, no. Una palabra tan lisa y definitiva como una puerta que se cierra. Troy había estado antes en habitaciones con hombres peligrosos, más grandes, más furiosos y mejor armados que él.
Sin embargo, en ninguno de sus 11 trabajos había sentido lo que sintió durante los 2 segundos posteriores a esa palabra. Lo más parecido a describirlo era esto: ese hombre ya ha decidido cómo termina todo y no teme la respuesta. El dedo de Troy se deslizó hacia el gatillo. Desde afuera, primero tenue y después cada vez más fuerte, un sonido llenó todo el lugar como el clima llena un valle, repentino y desde todas direcciones. El estruendo de motores, no uno ni dos, sino un ruido que tenía fuerza física antes siquiera de tener una fuente reconocible, un sonido que golpeaba el esternón antes de alcanzar los oídos. Los ojos de Troy fueron hacia la ventana. Los primeros faros cruzaron la fachada, después 4 más, luego 3 y poco después 2. Cuando los últimos faros entraron al estacionamiento de Hobbs Auto and Repair en la ruta 220, todo el frente del taller quedó iluminado como si acabaran de encender un aparato. 14 motocicletas. Entraron despacio, se estacionaron en una fila frente al local y apagaron los motores uno tras otro hasta que el último también guardó silencio. El silencio que siguió era de una clase más ruidosa que el estruendo anterior, porque uno todavía esperaba el ruido y su ausencia se sentía como un hecho físico. Nadie se bajó de la moto, nadie se acercó a la puerta, simplemente permanecieron allí afuera, en fila y a oscuras, mientras los motores enfriándose chasqueaban y los faros atravesaban las ventanas, proyectando largas franjas de luz sobre el hormigón. Esperaban con la paciencia de hombres que no tienen ningún otro sitio al que ir ni motivo alguno para apresurarse, porque ya sabían cómo terminaría esa historia. Troy permanecía con el cañón contra el esternón de un anciano y contemplaba 14 siluetas sobre 14 motocicletas frente a un pequeño taller de Casper, Wyoming. Sintió de golpe todo el peso de lo que esa noche le esperaba. Había calculado todo al entrar, cuidadosamente como siempre. Una mujer, una caja, 6 llaves de coches, un viejo en un sillón de esquina que no importaba. No había calculado aquello, nada de aquello. El brazo seguía levantado y la pistola aún horizontal, pero algo se había perdido, una propiedad esencial que un arma necesita para ser lo que es. Ambos lo sabían, solo uno fingía que no. ¿Quiénes son?, preguntó Troy. Su voz había cambiado, algo estructural se había desprendido de ella. Walt no contestó enseguida, miró afuera a los 14 jinetes sentados con paciencia y silencio en la oscuridad. Después miró a Troy con la expresión de un hombre a punto de decir algo verdadero. Hombres que recuerdan, dijo Walt. Troy volvió a mirar las siluetas, el silencio particular que emanaba de aquellos 14 hombres que esperaban porque les habían pedido esperar, una clase distinta del silencio de los hombres que no tienen nada que hacer. Volvió a mirar a Walt. La mano de Walt se elevó lentamente, con lentitud suficiente para que Troy pudiera haberlo impedido, para que pudiera haber dado un paso atrás, para que pudiera haber elegido entre varias decisiones que habrían cambiado el curso de lo que seguía y habrían apartado de Troy el arma. Pero Troy lo permitió. Sus dedos se abrieron y la pistola desapareció de su mano. Se quedó allí con la mano vacía a un lado, y el significado entero de los últimos 20 minutos lo atravesó de una vez, como llega el frío cuando uno ha permanecido afuera tanto tiempo que el cuerpo deja de luchar contra él. Había entrado con un sistema, uno que había funcionado 11 veces, 11 habitaciones, 11 cajas, 11 personas que habían tomado la decisión racional de que cooperar era más seguro que no cooperar. Troy había salido de las 11 con lo que quería y con la absoluta confianza de un hombre al que su método nunca había fallado. Había entrado en la única habitación donde ese método estaba condenado desde el principio. No por la pistola ni por los hombres del estacionamiento, sino por un hombre de 61 años con camisa de franela que, 6 meses antes, un miércoles por la noche, había visto a una mujer trabajando sola en un tramo oscuro de carretera y decidió que merecía que alguien se quedara con ella. Eso era lo que Troy Sasser no había tenido en cuenta. Era lo único que siempre había contado. Walt dejó la pistola detrás de él, sobre el mostrador.
Miró a Troy sin rabia ni satisfacción, con la calma particular de un hombre que ha cumplido su tarea y ahora solo espera ver qué sucede después. Siéntate, dijo con tranquilidad, y espera. Troy se sentó en la silla donde Walt había estado al comienzo. Se sentó con el vaso de cartón aún en el reposabrazos, las manos sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada más. En la ruta 220, a las 10:14, sonó la primera sirena y luego una segunda. La luz roja y azul comenzó a iluminar las ventanas de Hobbs Auto and Repair en arcos lentos y giratorios, como siempre ocurre cuando todo lo importante ya se ha decidido. Claire seguía apoyada contra el panel perforado. No se había movido desde que Troy la puso allí. Le dolía la espalda donde la habían presionado los ganchos y sus manos todavía no recuperaban el calor. Miraba al anciano de franela que esperaba a la policía con las palmas planas sobre el mostrador, del modo en que alguien espera el autobús, sin prisa, sin espectáculo, simplemente presente. Pensó en la llave sobre la mesa, en la noche en que él le explicó su significado y en la forma en que lo dijo, no como una oferta ni como un favor, sino como un hecho, como se dice algo que es verdad y siempre lo será. Si alguna vez alguien entra y necesitas a alguien que no se vaya. Ella había puesto la llave boca abajo sin mirarla y él se había levantado sin mirarla. Entre esos dos momentos, entre la señal y la respuesta, había ocurrido algo para lo cual no existía nombre en ningún idioma que Claire conociera, aunque ella lo entendía por completo. La puerta se abrió. El primer agente entró con una mano sobre la funda del arma y abarcó la habitación de una mirada. Kenny en el suelo, Daryl contra la pared, Troy en la silla, el anciano en el mostrador y la mujer junto al panel. Después pronunció las palabras que siempre pronuncian, las palabras que significan que todo terminó, las que llegan después de que todo lo que de verdad importaba ya ocurrió en el silencio anterior. Claire exhaló. Ni siquiera se había dado cuenta de que contenía la respiración. La policía llegó a las 10:19. Primero 2 patrullas, luego una tercera y después una detective en una berlina gris que estacionó al borde del lote y observó las 14 motocicletas durante un momento antes de entrar. Troy, Kenny y Daryl fueron detenidos allí mismo. La muñeca de Kenny necesitó atención médica. Daryl sufría una conmoción cerebral que los paramédicos confirmaron en el lugar y que continuaría sintiendo la mayor parte de los 3 meses siguientes. Troy no dijo nada. Desde que entró el primer agente hasta que lo subieron a la patrulla, no pronunció una palabra. Permaneció en la silla asignada por Walt mirando al suelo. No levantó la vista cuando le pusieron las esposas. La detective Reyes era una mujer de hombros anchos que llevaba 11 años trabajando delitos contra la propiedad en Casper. Recorrió despacio el local, viendo a Kenny en el suelo, a Daryl junto a la pared, la vitrina rota junto a la puerta y la pistola sobre el mostrador. Luego se acercó a Walt, que había vuelto a su sillón de esquina con su vaso de cartón, y lo observó un momento. ¿Quiere contarme qué pasó aquí?, preguntó. Entraron 3 hombres, dijo Walt. Se fueron cuando se les pidió. Reyes miró a Kenny, que se sujetaba la muñeca. Miró a Daryl, que contemplaba el techo. Miró de nuevo a Walt. Así lo describiría. Ella escribió algo en su libreta. Luego volvió a mirarlo con la expresión particular de alguien que intenta ubicar un rostro que casi reconoce. Walt Dree, dijo. No era una pregunta. Iron Valley. Mi padre trabajó en ese corredor en 2004. Creo que dijo tu nombre 2 veces en 20 años. Las 2 veces pareció tener mucho cuidado. Walt no respondió. Reyes asintió despacio, escribió algo más, cerró la libreta y se dirigió a la puerta. Necesitaremos una declaración de los 2. Mañana por la mañana está bien. Afuera, las 14 motocicletas arrancaron una por una y abandonaron el estacionamiento en el mismo orden en que habían llegado. Los faros cruzaron por última vez las ventanas antes de desaparecer hacia el norte por la ruta 220. En 4 minutos el estacionamiento quedó vacío.
No se intercambiaron nombres ni palabras, solo motores que se desvanecían en la oscuridad como el trueno después de que una tormenta ya ha decidido terminar. Clark permaneció en medio del taller de su padre y los escuchó alejarse. La investigación duró 6 semanas. En el teléfono de Troy Sasser encontraron registros de 11 golpes anteriores en 3 estados, lugares, horas, cantidades robadas, cuáles propietarios habían cooperado y cuáles habían requerido persuasión adicional. Detectives de Cheyenne y Laramie revisaron grabaciones de cámaras de seguridad. Los comerciantes que habían pagado y callado descubrieron de pronto que había alguien con quien podían hablar y que, razonablemente, podían esperar que hablar no empeorara las cosas. 7 dieron declaraciones, 3 más lo hicieron durante la semana siguiente. Troy fue acusado de 11 robos a mano armada, 2 agresiones y posesión ilegal de armas. 8 meses después fue declarado culpable de los 14 cargos y condenado a 18 años en la penitenciaría estatal de Wyoming. Kenny aceptó un acuerdo de culpabilidad. Daryl también. Ninguno de los dos explicó por completo, ni en sus declaraciones ni en las conversaciones reconstruidas después por los investigadores, qué había ocurrido en el taller. Más exactamente, cómo 2 hombres de su tamaño habían acabado en el suelo antes de que Troy pudiera hacer algo al respecto. El informe policial señaló como causa una alteración física con un tercero. El tercero fue descrito como un hombre de 61 años, cabello gris, camisa de franela y sin antecedentes penales. Sin antecedentes penales, al menos en el sentido habitual. 3 días después, un martes por la tarde, Clara abrió de nuevo el taller. Había un cristal nuevo en el frente. Ella misma midió el hueco y encargó el panel de reemplazo a un proveedor de Denver. Barrió el suelo 2 veces antes de quedar satisfecha y volvió a colgar cada herramienta en el panel perforado en el orden exacto que había aprendido durante 22 años trabajando con su padre. El banco llamó un jueves. Esta vez no era cobranza, sino el propio gerente de sucursal, un hombre llamado Sears que había tramitado el préstamo original de Harold Hobbs en 1987 y que, según resultó, había seguido con mucha atención la noticia de los arrestos. Le ofreció a Clark un plan de pagos reestructurado con una tasa de interés menor, y no hizo falta pedírselo 2 veces. Ella no lloró. Después de la llamada se sentó junto a la caja, miró el panel perforado y respiró despacio durante unos 30 segundos. Luego tomó el siguiente coche del estacionamiento. Un año más tarde llegó a Hobbs Auto and Repair una carta con el remitente de la penitenciaría estatal de Wyoming. Clark la leyó 2 veces de pie junto a la caja antes de doblarla y guardarla en el cajón bajo el compartimiento del efectivo. Nunca se la mostró a nadie. Una vez la mencionó a una amiga, de esa manera particular en que se menciona algo cuando uno necesita decirlo en voz alta, pero no espera respuesta, solo necesita que las palabras existan fuera de uno mismo por un momento. Troy no había pedido nada, no se había justificado ni había explicado la infancia, el padre, los propietarios, la larga acumulación de razones con las que un hombre se convence de que puede hacer lo que hace. Había escrito 4 frases. La última decía: elegí tu taller porque pensé que eras el objetivo más fácil de esa carretera. Quiero que sepas que fue lo último que calculé mal sobre ti. Eso era todo. Clare dejó la carta en el cajón y nunca volvió a sacarla. La mantuvo bajo la caja, en el mismo cajón donde su padre guardaba la llave de repuesto de la puerta trasera y una fotografía de Clara a los 7 años, sentada sobre el barril de aceite volcado mientras lo veía pintar el letrero. Waldry apareció el miércoles siguiente a las 9:15 de la mañana. Todo como siempre, el mismo sillón de esquina, el mismo vaso de cartón para el café. Clark le sirvió café sin preguntarle y regresó a la bahía sin decir nada. Él tomó una revista de la mesa junto a la silla. Es una mejora respecto a la del mes pasado, dijo. Ella no contestó. Nunca hablaron de aquella noche de martes, ni entonces ni después. Hay cosas entre las personas que no necesitan discusión para ser entendidas por completo por ambos. Aquella era una de ellas.
Lo que Clark sabía, lo que comprendió desde el instante en que vio las 14 motocicletas abandonar en silencio el terreno de su padre, era que Waldry no se había quedado aquella noche por la llave inglesa. No se había quedado por la señal, por el sistema, ni por aquello que su padre le había enseñado hacía tanto tiempo en el capítulo. Se había quedado porque había visto a una mujer trabajando sola en el taller de su padre, en un tramo oscuro de carretera, y había reconocido algo que entendía por dentro, el peso específico que exige mantener unido algo cuando no se está totalmente seguro de poder sostenerlo. Se quedó porque ese peso merecía un testigo, y porque Harold Hobbs había creado algo por lo que valía la pena quedarse, incluso si Harold Hobbs ya no estaba allí para verlo. Piense en lo que vio Troy Sasser al cruzar aquella puerta. Un pequeño negocio junto a una carretera oscura, una mujer sola detrás de una caja, un anciano sentado en un sillón de esquina leyendo una revista que nadie había tocado en 8 meses. La imagen completa era exactamente lo que él esperaba, sencilla, previsible, ya decidida. Tenía razón en casi todo. El taller era pequeño, la carretera era oscura, la mujer estaba sola, se equivocó en la única cosa que importaba. Hay cierto tipo de persona con la que el mundo comete el mismo error una y otra vez. No se anuncia, no ocupa espacio de más. Ya ha estado en todos los lugares a los que la violencia, las consecuencias y el peso particular de una vida dura pueden llevar a un ser humano. Regresó de todo ello y tomó, en silencio y de manera definitiva, la decisión de dejar aquella carga, de beber café, sentarse en un sillón de esquina, leer una revista y aparecer cada miércoles por la mañana para una mujer que le recordaba algo que no quería volver a perder. El mundo mira a esas personas y no ve a nadie. Ese es un error del mundo, no de ellas. Después de aquel martes, Waldry conservó el sillón de la esquina otros 4 años. Llegaba cada miércoles a las 9:15, hasta la mañana en que no llegó. Esa mañana fue un miércoles de noviembre. Clare entró a las 6 para abrir y encontró un sobre bajo el limpiaparabrisas de su camioneta. Dentro había una sola llave en un aro sencillo y una nota de 4 palabras, escrita con la letra que ella reconocía del libro de registro del taller que él firmaba en cada visita. Cuídala por mí. La llave abría el almacén de Elm Street, donde la Harley estaba estacionada bajo una lona, con el tanque lleno y cada una de sus piezas en perfecto estado. Clare hizo llevar la motocicleta al taller. Le encontró un lugar en la esquina trasera de la bahía, no un sitio destacado ni en medio del paso, simplemente allí. No la condujo, no la vendió. Solo la mantuvo de modo que pudiera verla desde la caja, igual que su padre había guardado la fotografía del letrero. Hay cosas que no se explican, simplemente se colocan donde la luz cae sobre ellas. Si esta historia se ha quedado contigo, si hubo un momento, un detalle o algo que no consigues quitarte de la cabeza, cuéntamelo en los comentarios de abajo. Los leo todos y quiero saber qué parte te afectó más. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Hard Tales. Aquí encontrarás historias como esta, historias de personas normales que hacen cosas extraordinarias de la manera más silenciosa y humana. Suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio. Y antes de irte, hay otras 2 historias esperándote en tu pantalla. Creo que querrás quedarte. Gracias por mirar. Gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta el final. Eso importa más de lo que crees.